Ya aquí en el estudio, la mesa de las mujeres, Kenia López Rabadán. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Azucena. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio nuevamente. Gracias. Laura Ballesteros, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Gracias por invitarnos. Gracias. Andrea Chávez, ¿cómo estás? Buenos días, agradecida por la invitación. Amanecimos en un país más corrupto, ¿no? Pues sí, a ver, nos fuimos al lugar, al 26 de 100 puntos posibles, bajamos, es el punto más bajo en este índice de corrupción desde que se mide. Y hablamos de Zedillo y de Fox y de Calderón y de Peña Nieto, etcétera. Este es el punto más bajo, la peor calificación, Andrea. Tendríamos que revisar, ¿no? Entidad por entidad, caso por caso, institución por institución. Y yo, pues, lamento comentarles que dentro de un país que efectivamente todavía sufre el flagelo de la corrupción, que hay que desterrar en todos los niveles de todas las dependencias, en los funcionarios, en los servidores públicos, en los intermediarios de determinados programas y políticas de determinadas entidades federativas, gobiernos municipales, etcétera, pues tendremos que revisar también acuciosamente de dónde viene el problema. El INEGI reveló que el año pasado el estado más corrupto del país fue el estado de Chihuahua, con mucha diferencia. El más corrupto del país, en donde mayor corrupción hay presente, es dato del INEGI, es el estado de Chihuahua. ¿Por qué? Porque pues se le cobran moches a los constructores en el caso de cuando hay obra pública, y cuando no hay obra pública se asignan contratos de adjudicación directa a las empresas de los amigos, de los hermanos, de los sobrinos, porque las policías municipales o la policía estatal también están extorsionando a la ciudadanía, porque en fin, lo que ya sabemos que sucede todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pienso yo? Pues que tendríamos que todas y todos seguir cerrando filas, identificar el origen del problema y seguir combatiendo el origen de esta corrupción, ¿no? O sea, vienen, por ejemplo, dos iniciativas de reforma de ley que van a impedir una de las vertientes de la corrupción. Me refiero a la iniciativa en contra del nepotismo y la iniciativa en contra de la reelección, precisamente. Entonces, de nuestra parte, de la mayoría calificada del Movimiento de la Cuarta Transformación y de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pues estamos haciendo todo lo que hay de nuestra parte para seguir combatiendo de frente este flagelo. Kenia, es que bueno, el presidente López Obrador decía que la corrupción se había acabado. Como las escaleras de arriba para abajo. Que se barren. Decía que se iba a barrer la corrupción y que si el presidente no era corrupto, pues entonces los gobernadores y los alcaldes no iban a ser corruptos. Yo y no pues ahora sabemos que pues López Obrador era corruptísimo, porque evidentemente, según este documento, que por cierto es impresionante ver la gráfica, Transparencia Internacional dice que en los últimos 30 años, el peor gobierno que ha tenido este país es el gobierno de López Obrador. Es el gobierno más corrupto de la historia. Obviamente no barrió la basura, se distribuyó la basura entre el gobierno y el sexenio. Es que era muy de la frase el presidente López Obrador decir, voy a barrer la corrupción de arriba hacia abajo. Bueno, es que en 2018 llegó un presidente por fin en la historia de México que no era corrupto, ¿no? A ver, por fin, senadora, por fin. A ver, ahora sí que hablando de corrupción, seamos honestos. Lo que dice Transparencia Internacional es que es el sexenio más corrupto medido en comparación con los últimos 5 sexenios. ¿Por qué? Pues pregunta la senadora del gobierno, ¿de dónde viene la corrupción? Pues está muy claro, viene de los socios, de la familia de López Obrador, viene de Bartlett, viene de Segalmex, viene de estos gobiernos populistas que claramente dicen frases muy bonitas, pero son altamente corruptos, y ahí está el dato. No lo dice la oposición, no lo dice un medio de comunicación, lo dice Transparencia Internacional con una base sólida de información. Laura. Bueno, yo creo que justo lo que necesita nuestro país, como lo hemos dicho siempre desde Movimiento Ciudadano, es no caer en los argumentos simplistas, del todo o el nada. Yo sinceramente no creo que López Obrador haya sido más corrupto que Peña Nieto, la verdad. Pero sí hay que observar las cifras, ¿no? Porque claro, digo, venir aquí a decir que en la vieja política hacía bien las cosas porque López Obrador nos cae mal, pues yo no creo que sea serio. Tampoco mucho, porque Peña ahí te va. tenía 29 puntos de 100 en su peor momento. ¿De qué? Y López Obrador 26 de 100, o sea. Sí, pero ahí te va, ¿por qué?
justo es a lo que quiero llegar. Por eso digo que creo que hay que ir a la profundidad más allá de los odios y de los amores. Mira, sí caímos 5 puntos en el índice, es un 16% menos con respecto al año anterior, pero estos índices lo que hacen es medir muchas variables, no nada más lo que el populómetro nos pudiera decir. Y parte de lo que hoy a nosotros nos está minando en las calificaciones y además en el impacto de la corrupción, tiene que ver con el desmantelamiento de los órganos autónomos, tiene que ver también con la fiscalización y las consecuencias de la corrupción, tiene que ver, por supuesto, también en lo que sucede en la administración pública y sus consecuencias. Esto no está pasando en el gobierno de López Obrador y nos preocupa que no pasara en el de Sheinbaum. Nada más concluiría diciendo... Entonces, ¿dónde está pasando? Viene perdón? una... ¿No está pasando en el gobierno? O sea, no Obrador? está sucediendo que haya consecuencias cuando hay corrupción. No, claro que están sí, desmantelando los organismos autónomos, están quitándole al INAI la posibilidad de poder perseguir los casos como la Casa Blanca, la Casa Gris, el Toalla Gate. Esto es lo que viene a minar también las calificaciones, porque estos índices miden la fortaleza de las instituciones, no nada más la popularidad de los personajes. Entonces, lo que dices es que no son corruptos, sino opacos. Es que no... No, yo creo que son de las dos, pero no creo que López Obrador sea más corrupto que Peña Nieto. Bueno, es que no es un asunto de fe, no es un asunto de creer, es un asunto de los números. Por y lo eso, que dicen Kenia, los números en estricto sentido es que el mira, estado de Chihuahua es el estado más corrupto del país. media de López Eso es lo que Obrador, es que es el sexenio más corrupto, el de López Obrador. La media es de 31 puntos. A ver, ahorita revisamos las cifras sexenio por sexenio. Regresamos. Estamos aquí con Kenia López Rabadán, Laura Ballesteros, Andrea Chávez. Decíamos, Andrea, bueno, pues, a ver, las cifras son las cifras. El 26 es el número más bajo de corrupción, 26 de 100, y tocó en el 2024. A ver, hablábamos antes de irnos a corte que hay que saber enfrentar los casos de corrupción en el momento en el que se dan. No se trata de decir la corrupción ya no existe en nuestro país. Es evidente que existe todavía la corrupción en nuestro país y seguimos enfrentándola a través de eliminar organismos autónomos entre infinitas comillas, como el Instituto de Transparencia, que solamente... O sea, ¿eso es para combatir la corrupción? Era corrupto. Bueno, sí, entre otras cosas, ¿no? Pero yo creo que más bien lo que tenemos que tener son herramientas para combatirla y responder ante estos hechos de corrupción. Y entonces, cuando dicen Segalmex, bueno, con el caso de Segalmex en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, hubo responsables tras las rejas en su administración. No se tuvo que esperar hasta que llegara otra administración, como suele suceder en nuestro país. ¿Qué sucedió con la estafa maestra? No, ¿Qué sucedió con Odebrecht? Que incluso está trabajando, o yo no sé si sigue trabajando en el gobierno, pero en el pasado... No, bueno, porque las investigaciones arrojan datos de prueba que responsabilizan a determinadas personas. Y eso tiene que ver con lo que está haciendo la Fiscalía General de la República, que es un organismo autónomo de estos que les encantan, por cierto, a la oposición, ¿no? Con independencia de decisiones. Entonces, hay que ser muy cautos. Nosotros no somos como ellos, en donde, se hacían como que nada pasaba y pasaban estafas como la estafa maestra, como Odebrecht, sucedían cosas y no nos enteramos hasta el sexenio próximo o el próximo del próximo, ¿no? Con Andrés Manuel se atacaron estos casos de corrupción de raíz e inmediatamente. No, a ver... Perdón, a ver, no, es que yo sí creo que el ecosistema para combatir la corrupción es mucho más que un señor bien intencionado sentado en la silla presidencial. Por eso vuelvo a lo mismo. Por supuesto que Peña Nieto y el PRI es más corrupto que López Obrador y su equipo, pero los resultados ahí están y son distintos, porque el andamiaje institucional y el ecosistema lo han venido destruyendo y dinamitando una y otra vez. Y no tiene que ver nada más con las instituciones, porque a veces parece que es una defensa ciega a instituciones que la gente no entiende y dice, bueno, ¿y a mí qué me importa? Tiene que ver con la gente en sí misma. La estafa maestra, el Toalla Gate, la Suavicrema, la Casa Gris, todas estas han sido estafas descubiertas por periodistas, por ciudadanos, por gente que forma parte del ecosistema de la denuncia y el combate a la corrupción. Eso hoy cada vez está más minado. Habíamos dicho hace un par de semanas con la Operación Transparencia, que estamos acompañando desde Movimiento Ciudadano a la sociedad civil, para que los más de 15,000 millones
millones de documentos que tiene la plataforma de Transparencia Nacional del INAI. No vayan a caer en un hoyo negro y se los quede el gobierno con toda opacidad, para que lo puedan entregar y publicar, y el gobierno lo sigue jaloneando. Toda esa información se va a perder, y es información que ya le pertenece a los mexicanos, no al gobierno. Así que, pues claro, por eso se cayeron 5 puntos, un 16% en el indicador. Déjame preguntarte algo, Laura, porque a favor de